Doctor Borrero, qué gusto de verlo. Qué gusto. ¿Cómo está usted? Mi apellido es Borrero Ramírez. Borrero es un apellido huilense y Ramírez es de acá de Antioquia. Mi mamá se fue a Bogotá. En Bogotá conoció en alguna parte a mi padre, Augusto Borrero Barriga. Él era un capitán de la Escuela Militar de Cadetes y se enamoraron y se casaron. Mi papá no duró sino 4 años casado. Tuvo una endocarditis bacteriana, entonces ella me dice que fueron 6 meses de angustias hasta que mi padre murió. Esto es todo lo que me contó mi mamá a mí. Bueno, esto era el colegio de San Ignacio de los Padres Jesuitas. Aquí estudiaba, yo estaba haciendo 5º año de bachillerato. Yo era aparentemente muy fregón. Y un día el padre Miguel Serrano me llamó a su oficina, me agarró la oreja y me dijo: Borrero, Borrero, ¿cuándo vas a retirarnos tu mal comportamiento del San Ignacio? Le dije: padre, tan pronto me suelte la oreja. Me la soltó, entonces yo me fui hacia la Universidad de Antioquia. Acá en el Liceo Antioqueño, que era como se llamaba en esa época, aquí terminé el bachillerato en 1945. En el Paraninfo recibí yo el grado de bachillerato, después el de la universidad en Medicina Interna, en la Facultad de Medicina. Universidad de Antioquia, alma mater de la raza. Desde estudiante le llamó mucho la atención cuando le hablaban: ese paciente es urémico, cuando oiga el roce en el corazón se va a morir. Y entonces él dijo, primero analizó muy bien que era urémico, que era el insuficiente renal que acumulaba la urea y llegaba a la muerte. Entonces él se interesó mucho por eso y comenzó a estudiar lo que era el problema renal. El riñón es el filtro del organismo, ¿cierto? Es el filtro. Por ahí botamos todas las toxinas, por ahí botamos todo lo malo del organismo. Al uno quedarse sin riñón, completamente queda intoxicado, lo que me pasó a mí. Yo llegué a tener convulsiones, quedar completamente inconsciente porque ya el riñón ya no funcionaba para nada, ninguno de los dos funcionaba. Le habíamos dicho al director del hospital, el doctor Benjamín Mejía Falcara, que necesitamos una unidad renal para poder seguir a los trasplantes, y entonces me dijo: no les permito ninguna unidad de trasplante o grupo de nefrología. Lo que quería hacer, lo hacía, contra viento y marea. Y la prueba fue la anécdota de haber creado un servicio en un sótano sin el visto bueno del director general del hospital de esa época. Lo trajimos aquí, aquí está la unidad renal, que no le ha costado un centavo al hospital. Entonces se quedó callado y después soltó una carcajada y dijo: este par de me hicieron la unidad renal, y así nació la unidad renal. Trascendió tanto, ¿por qué? Por el riñón artificial, por el trasplante renal, porque él, con otro grupo igualmente brillante, lograron traspasar las barreras de nuestro pueblo afuera con ese tipo de mentalidad científica e investigadora. El doctor Borrero fue a la pieza mía y me dijo: decirle a tus hermanas que estén mañana aquí a las 8 de la mañana. Nadie sabía que iba.
Y cuando ellas llegaron, entonces llegó el doctor Borrero y les dijo, bueno, ella tiene dos posibilidades, o se muere o la salvan con un trasplante. Cuando ya me trasplantaron, a mí me pareció mentira que yo podía decir que yo quería un pollo de una colombiana. No, y yo me comía eso y yo decía, no, no puede ser, y tomaba, pero yo, no puede ser que yo estoy realizando este sueño. Yo creo que el doctor Borrero en eso fue un pionero, porque tratar de convencer a una sociedad que en general es muy conservadora. Haber logrado eso fue un avance increíble, y la prueba es que estamos con un mérito internacional en la Facultad de Medicina y el Hospital San Vicente de Paúl, gracias a él. La verdadera misión del profesor es orientar, no es la de convertirse en una vaca regurgitante que va y estudia y le regurgita a los estudiantes, y los estudiantes apuntan en libretas y para el examen toca lo que dijo el profesor o no se salvan. Es un hombre que vivió, que hizo de su profesión la vida, que transmitió conocimientos y que conservó el humanismo europeo, que eso fue fundamental entre la ciencia, la técnica y el humanismo. El doctor Borrero es una persona muy humana, ¿cierto? Muy humana, le llega muy fácil a... es muy común que haga sentido del humor de situaciones inclusive difíciles, y esto hace que sea muy entretenido estar con él. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Venía a buscar el libro de Fundamentos de Medicina. Son tan viejos como yo. Maladie du cœur. Este es francés. Enfermedades del corazón. Doctor, libro suyo. Ah, caramba, sí. Mira qué belleza el pobre viejito. Esto es una joya. Ese libro, Fundamentos, creó un impacto, no solamente en Antioquia, en Colombia, sino fuera del país, porque era el libro de medicina interna de consulta, se convirtió y abarató los costos, a lo cual era casi inaccesible. En esa época no existían los computadores, entonces escribíamos eso a máquina con una amiga. Y teníamos muchas veces que amanecer, porque con él había que amanecer trabajando, porque ese trabajo había que hacerlo. Él escribió muchos artículos. Yo calculo que entre el español y el inglés publicó unos 80, 100 artículos, fuera de unos folletos y pequeñas publicaciones, de manera que era muy universal su mentalidad. Estos libros marcaron en la historia de la medicina en Colombia y en América Latina una pauta muy grande, porque eran libros escritos por gente nuestra que se apoyaban. Esto es el valor más, a mi modo de ver, el valor más grande que tienen estos textos, que estaban apoyados en investigaciones propias de nuestro medio. Este fue el primer libro sobre trasplante renal. El primer libro de trasplante renal que se escribió en Colombia también. Aquí está, Virgen del Carmen. Decidí hacerlo para recoger todo lo que yo había aprendido de medicina. Se la dediqué a Dora, responsable de que este libro se escribiera, a mis hijos como legado intelectual, a los enfermos como razón de ser de mi vida. Yo voy a expresar mi concepto absolutamente personal, que no tiene que ver con nada de los demás. La salud pública o tiene poder político o no sirve para nada. Para quienes como yo tenemos la concepción política de una organización social del Estado en el centro de la estructuración del Estado,
está la salud pública como un poder político muy claro y muy preferencial. Él era un hombre muy liberal, digámoslo en la palabra entre comillas. Era un hombre que podía militar un poco más a la izquierda y en esa época era un pecado. Y había una represión, bueno, hoy también la hay, pero esa represión fue dura porque varios colegas, varios médicos fueron asesinados y él estaba posiblemente en esa lista. Cualquier día estaba yo en mi consultorio cuando la secretaria me llamó por el teléfono y me dijo: doctor, acabo de recibir una llamada, una voz femenina. Me dijo: dígale al doctor Borrero que se pierda porque lo van a matar. Nosotros entendíamos la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero él no lo quería entender. Yo pienso que él estaba haciendo una negación. Yo no he hecho nada, no me han hecho sino ayudarle a la gente. Nos reunimos con él, le dijimos que se tenía que ir, que a nosotros nos dolía mucho tener que decirle eso. La muerte de Héctor Abad fue muy, muy traumática y pues en la práctica ni nos tocó porque ya Jaime estaba en Bogotá al día siguiente, que eso fue el 26 de agosto. Lo único que les puedo decir es que en cosa de 48 horas él se fue para Bogotá de una manera abrupta, sin empacar, a las carreras, y en Bogotá permaneció unos 6 o 7 días y se fue inmediatamente para el exterior. Los primeros 2 años las cartas que nos escribía eran continuas evocaciones nostálgicas de su tierra, de su terruño, de su amor por su patria Colombia, que él ha amado como el que más. Jaime es una persona muy sensible. Le tocó vivir una situación en la que él no entendía en ese momento porque su pregunta era ¿por qué me quieren matar? Cada que oíamos y leíamos nosotros sus comunicaciones, pues obviamente no me da pena decirlo, llorábamos. Hi, Daddy. Give me another kiss like this, baby. Por aquí recordándote mucho. Un saludo para mi papá, el doctor Borrero, lo quiero mucho. Ay, haces mucha falta, pero de todas maneras debes estar muy bien. En todo caso, me place saludarte y espero saber de ti pronto. Dale un beso, güey. Beso. 3 hurras por el doctor Borrero. Bueno, listo. 1, 2, 3. ¡Hurra! 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 Los 2 primeros años en Washington fueron muy duros, pero una vez que Jaime ya logró pasar los exámenes y que ya se vinculó a un trabajo a nivel, ya era un especialista como todos los especialistas de Estados Unidos, ya la vida fue muy distinta. A mí me tocó, yo estuve en Estados Unidos algunas oportunidades y ver cómo se levantaba a las 2 de la mañana en un frío impresionante a estudiar y cómo madrugaba a hacer medicina general. Este hombre se sentó a hacer cuentas cuántas horas necesitaba para poder estudiar. Se levantaba a la 1 de la mañana y a las 6 paraba, hacía ejercicios, se organizaba y a las 7 salíamos o 7:30 para el trabajo. Yo creo que no hay, y ojalá existiera otro latino que hubiera presentado exámenes, todos los requerimientos para ser aceptado como ciudadano y como médico norteamericano. Eso es una hazaña a los 59 años. Fue muy simpático que los dos de cierta manera nos graduamos al mismo tiempo. Él, después de un esfuerzo enorme, obtuvo su licencia para ejercer la medicina interna en los Estados Unidos y simultáneamente yo obtuve mi grado de médico con esfuerzo, aunque tengo que reconocer que no fue el esfuerzo de él. Y él tiene por ahí, él repite mucho las palabras que yo le decía, dice, Cucho, y vos a la edad tuya ya te estás graduando de médico, increíble. Este es el diploma
que más aprecio yo, porque fue cuando me dieron este diploma que me facultaba para trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos. Está firmado por los 40 médicos más importantes de los Estados Unidos. Jaime tuvo que presentar 3 renuncias. En la primera renuncia le dijeron que si era que estaba cansado, que trabajara medio tiempo. En la segunda renuncia le dijeron que se podía venir para Colombia 6 meses y volver otros 6 meses. Y en la tercera renuncia que Jaime pasó, decía que él se iba a retirar por 8 razones. El mar Caribe y 7 nietos. Ay, mándale un besito al abuelito Jaime. Aquí a la cámara. Abuelita. Dale un besito ahí, dale un besito. Abuelito, te quiero mucho. Te quiero mucho, abuelito. Todos estábamos en la expectativa de su regreso a Colombia y nos sorprende que en vez de venirse a Medellín se va para una ciudad intermedia y más como Neiva, que tiene una facultad de medicina que si bien ya llevaba algún tiempo, todavía no tenía un reconocimiento muy grande en el país. Vivimos 6 años en Neiva muy felices, porque la gente de Neiva es muy cálida, muy querida, y la verdad fue que Jaime fue muy bien recibido. El decano Marino Cabrera, por ejemplo, decía que la medicina en el Huila se había partido antes de Jaime Borrero y después de Jaime Borrero. Jaime era una persona muy representativa en el Huila. De nuevo crea una nueva escuela allá, esto es importante, de nefrología, crea un servicio, es capaz de crear nefrólogos allá y yo creo que ahí también tiene una semilla grande que sembró y que está dando su fruto, ¿no? La unidad renal de Neiva lleva el nombre de Jaime Borrero. Después de que nos vinimos, la médica que lo reemplazó allá llamó muy contenta que porque había logrado que había propuesto y que eso fue un hecho que inmediatamente la unidad renal de Neiva se llamara Jaime Borrero. Nosotros llegamos de Neiva aquí en el 2003. Nosotros vivimos aquí en el campo, en Río Negro. Pues nosotros desde que llegamos empezamos como el contacto con los campesinos, con la gente que tenemos alrededor. En esa época tenían en las primeras o segunda semana de enero tenían que hacer refuerzos de las materias que habían perdido. Entonces se nos ocurrió que nosotros podíamos colaborarle, sobre todo Jaime, con el inglés, en muchas materias que ellos perdían, o de anatomía o de cualquier cosa. Entonces empezamos a formar grupitos con aquellos niños que tenían que hacer ese refuerzo. La vida de todos ustedes va a estar regida por un órgano muy importante que tenemos todos. Aquí dentro de la cabeza está el cerebro y todo lo que ustedes estudian. Y los reuníamos ahí en la biblioteca y Jaime les daba la clase. Acabo de terminar un documento de cómo, sobre las bases filosóficas de la medicina, que exactamente dice por qué se debe integrar los estudios de medicina con la filosofía, porque la filosofía y la medicina se compaginan la una con la otra. La mejor palabra para definir a mi papá es que fue un maestro en todo el sentido de la palabra. Un hombre que seguía la escuela del filósofo Fernando González de Envigado hasta llegar a Heidelberg. Entonces tenía una estructura no solamente desde el punto de vista tecnológico médico, sino humanista. Yo no conocí al maestro en persona, pero a través de sus escritos me enseñó el camino y algo que no enseñas en la universidad, me enseñó a pensar. Era muy amante también en sus momentos libres, recuerdo yo, de leer muchísimos temas distintos también a la medicina. Yo diría que es un gran filósofo, inclusive escribió mucho de filosofía. Maestro, siga en su reposo, que yo lo seguiré en lo que me quede de vida. Muchas gracias.
Qué gusto verlo. ¿Qué ha hecho? Tan elegantes. Pues yo le decía que era un hombre que daba ejemplo de vida. Y quizás esto puede que muchos no lo compartan. Pero para mí fue un ejemplo. Fue un ejemplo de un hombre que sabe vivir la vida y que la vivió plenamente. Estas son las especialistas en laboratorio clínico que me ayudaron a hacer todos los exámenes de todos los trasplantes que hicimos. Y las quiero mucho. Y ellas no mucho, pero sí bastante. Cuando él las dirigía como usted. Él tenía buen humor, muy buen humor porque lo hacía reír mucho, pero también cuando se enojaba, yo le digo. Un investigador hasta raro, súper inteligente, pero de temperamento me parecía muy normal porque para ubicar a las personas toca ser fuerte. Doctor Borrero, vea, en nombre de sus 3 bacteriólogas, Miriam, Guiomar y Amanda. Es un detallito, como sabemos que a usted le gusta tanto lo que es todo lo del folclore, la cultura, estamos con mucho gusto que le traemos este Muchas libro. gracias, muchas gracias. Sí, sabemos que se va a entretener mucho leyendo. Bueno, Gracioso. y saben ustedes que me va a acompañar hasta el último viaje Nos y me alegramos lo llevo muchísimo, conmigo doctor Borrero. para el Valle de Josafat. Ah, listo. Nosotros vivimos aquí en el campo. Este es un clima que para mucha gente dice que es muy frío. Siendo Jaime un hombre calentano toda la vida, es un hombre que disfruta este lugar mucho. Cuando uno ha llegado a la edad en que yo estoy, los 80 años, ya lo que le interesa a uno es ponerse en paz con uno mismo y esperar lo que Dios tenga guardado para uno. Eso es todo. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien, aquí le traigo estos parguitos. Te levanté estos parguitos muy bonitos. Este es el... Yo creo que él leyó tanto de autores que vivían en el mar o que los apasionaba el mar, que él se metió en eso. A mí me parecía que él a veces lo vivía como que fuera una novela. Él se veía como el viejo y el mar. Los parguitos. Pargos, estos pargos, los cazados. Con arpón. Con arpón. Con arpón. Era Bueno. una entretención más ser el personaje de toda esa zona del Golfo de Morrosquillo, porque tenía el bote que bautizó el Putas, porque él salía a pescar con los nativos, que eso no lo hacía todo el mundo en realidad. No, nos íbamos en la mañanita. Regresamos ya de mediodía para abajo en la lancha. A bucear traíamos roba, mero, mojarra, de todo. Me sentan al costado del patrón viejo. Aquí está el patrón viejo. Mucho me acompañó en el mar. A mí me tocó también. Tenía dos cajetas de pura medicina. Ahí me traían. El que se enfermaba, el que quería medicina, sí, traían sus humos. Hacían romería hacia nuestra cabaña en Coveñas solamente para que el doctor Borrero, como le decían ellos, les formulara, les medicara. Ha sido muy querido con todo el mundo, con todo el mundo. Muchas gracias, Sí. muchas gracias. Y a todo el mundo trataba bien, se hizo querer del pueblo y eso nos entusiasmó también a nosotros, que le agradecemos altamente a él, porque a muchas personas aquí que somos pobres nos salvó de ciertos problemas de la vida. Fue el tipo que hizo la travesía del Calao al bañario del Tallo, nadando a brazo. ¿Sí? O sea, una resistencia impresionante de este señor para nadar. No, eso era una desproporción. Jaime fue un nadador increíble
Él hizo un récord tremendo en Coveñas. La última nadada que él hizo fue salimos a las 6 de la mañana en nadando. Teo, el pescador, con una canoa. Yo lo acompañé también, con un termo con aguapanela, le dábamos aguapanela. Salió a las 6 de la mañana y llegó a Coveñas a la 1 de la tarde. Llegamos nadando, fue nadando hasta allá. Y dice, bueno, se me cumplió mi sueño. Recordar es vivir. Entonces vamos con frecuencia a Coveñas, al Caribe, que para nosotros y para él esa es vida.